Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mucho gusto aquí en conectarse. Veo que ya somos 14. Ahí como, pues, todos los martes me da mucho gusto verlos. Veo aquí a Alejandro, Alonso González, Xochitl Rivera. Aquí también hay más personas un poquito más abajo. Está Antonio. Hola, Antonio. Carolina. Hola, Carolina. Esmirna también. Hola, buenas noches. Y hay más personas. Francisco también. María Concepción Arce. Es que de repente batallo un poquito aquí con la laptop para bajar el nombre. A Ruth y Daniel, Miguel Ángel Hernández, María del Carmen, Sol Rosauro, Gavino, hola, ¿cómo estás, Sol? Y Teresa Palomo también, mucho gusto. Aquí, bueno, pues primeramente me presento para las personas que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo desde el 2016 que vivo en Toronto, en Canadá. Bueno, aquí me vine a estudiar ese tiempo, vaya a hacer la maestría en su tiempo y vaya, pues ya tengo aquí mi familia. Y parte de mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, pues la dedico en parte para este estudio bíblico y a veces predico la palabra directamente a las personas. Esto con el fin vaya, pues de compartir lo que es la palabra de Dios, sin buscar nada a cambio, nada por el estilo, y pues para mí siempre muy gratificante hacer esto. Y el objetivo de este estudio bíblico, como ya lo hemos visto a lo mejor en otros martes, es leer el Evangelio principalmente, que como sabemos son los cuatro libros vaya, los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya terminamos lo que fue el libro vaya, pues de Mateo, que es el primero, y estamos ahorita con el libro de Marcos específicamente. Entonces, vamos a continuar con la lectura desde donde nos quedamos en el martes anterior. Normalmente lo que hacemos es que voy leyendo, vamos explicando poco a poco lo que vamos leyendo y si de repente alguien tiene alguna pregunta o comentario, también puede hacer la pregunta así de manera abierta. El estudio dura más o menos como una hora y los últimos 10 minutos lo dedicamos para hablar sobre algún tema en particular y luego lo dejamos abierto ahí para compartir las experiencias que nosotros tengamos. Entonces vamos a iniciar aquí con una oración. Padre Santo, gloria sea tu nombre, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey del universo. Muchas gracias, Señor, nuevamente por este nuevo martes, Señor, que nos estamos juntando aquí varios hermanos para poder conocer más sobre tu palabra, Señor, específicamente sobre el libro de Marcos pues en este día en particular. Te pedimos mucho que abras nuestra mente y abras nuestro corazón para que podamos entender todas esas enseñanzas que tu Hijo Jesús nos dio hace ya más de 2000 años y que hoy nuevamente, mucho tiempo después, estamos nuevamente retomando, Señor. Muchas gracias por todo este conocimiento, toda esta sabiduría y y más que todo por nuestra creación y por esa vida eterna que tú nos prometes, Señor, y por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y por nuestro lugar en la cruz. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues aquí voy a compartir mi pantalla para empezar lo que es la lectura. Aquí mero. Perfecto, está bien. Bueno, pues nos habíamos quedado en el libro de Marcos, como había comentado, capítulo 4, versículo 35. Ahora, nuevamente, como un breve resumen, históricamente como el conocimiento histórico, los documentos históricos que tenemos de la vida de Jesús están en estos cuatro libros específicos de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno escrito por pues por estos autores en particular. Mateo fue discípulo directo de Jesús. Marcos fue discípulo de Pedro, que Pedro es un discípulo directo de Jesús. Lucas fue discípulo de Pablo, que es uno de los apóstoles. Y Juan, ese sí fue, vaya, pues discípulo directo de Jesús. Entonces, tanto Mateo como Juan, o sea, el primero y último libro, fueron escritos por discípulos directos de Jesús. Y los otros dos fueron por discípulos de discípulos, vamos a decirlo así, como una segunda generación. Entonces, cada libro es un poquito diferente. Si ustedes los leen en casa van a decir, oye, ¿sabes qué? Sí se nota como enfoques diferentes. Como comentamos en otras ocasiones, Mateo se enfoca a los judíos de hace 2000 años, dando a entender que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo judío. Entonces tiene mucho de las escrituras pues del Viejo Testamento, de escrituras del pasado. Marcos no tanto. Marcos está dirigido a los gentiles, que son personas que no son judías. Entonces, personas que, vamos a decirlo así, no son creyentes de Jesús o que no conocen mucho sobre sobre el judaísmo, sobre Israel. Entonces,
es un conocimiento no tan profundo, un poquito más abierto y se va de manera más directa a los acontecimientos de Jesús. Lucas es algo parecido. El caso de Lucas en particular es una carta que va dirigida a una persona que es Teófilo. El libro de Lucas es literalmente una carta que va dirigida a una persona que se llama Teófilo. Y como Lucas era médico, era doctor, Lucas sí es más preciso en pues, cuando escribe. Describe más los milagros, vaya, los acontecimientos, los lugares, los describe con más exactitud. Posiblemente como él era médico, pues era más estudiado, entonces le ponía más énfasis en ese tipo de cosas. Es como si fuera un científico, vaya, redactando. Y Juan es un poco más teológico, habla un poco más sobre la divinidad y la naturaleza de Jesús. Entonces, ven cómo los cuatro libros son diferentes. Ahorita estamos leyendo Marcos, que es el segundo, va dirigido a los gentiles, o sea, a las personas que no son judías, entonces que no saben mucho de vaya, pues de Jesús o del pueblo judío. Entonces, ya habíamos avanzado, vimos que el libro de Marco avanza de manera muy rápida. Entonces, ya Jesús había iniciado su ministerio, ya había hecho varios milagros, ya los fariseos, que eran las personas religiosas ahí de hace 2000 años, por no hacerla comparativo, pero más o menos es como si fueran los padres sacerdotes o pastores de aquel entonces, o sea, eran como los judíos que sabían toda la ley religiosa, andaban mucho de pique con Jesús, lo criticaban mucho y Jesús también se peleaba mucho con ellos. Y vamos a ver cómo eso va evolucionando últimamente a su crucifixión. Pero bueno, vamos a retomar este tema aquí en el versículo 35. Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, porque estaban, vaya, pues, hace unos momentos estaban con, vaya, pues, con unas multitudes, aunque otras barcas la siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Imagino que era un barco, pues obviamente no muy grande, a lo mejor cabían varias personas, pero no era muy grande. Se empezaron a ver las olas, se empezaba a entrar el agua. Sí, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Al parecer como que a él no le estaba afectando mucho el tema del agua. Los discípulos lo despertaron, maestro. ¿No te importa que nos ahoguemos? Gritaron, porque obviamente los discípulos pues iban a decir, oye, este barco se va a voltear o algo y nos vamos a ahogar. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Sí, los discípulos estaban completamente aterrados. Era la primera vez que veían este tipo de milagro en Jesús, donde controlaba así tal cual la naturaleza. Había visto, por ejemplo, sanar enfermos. Decían, bueno, enfermos, sí, pero nunca habían visto la naturaleza así a la intemperie, los vientos, el agua, controlarlos. Entonces, como que estaban diciendo, oye, esto es nuevo, un poquito nuevo. Sí, Jesús de manera muy segura dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente asustados, aterrados. Y se empezaron a preguntar un poquito. ¿Quién es este hombre? Porque al final del día Jesús pues era una persona, o sea, de carne y hueso, lo puedes tocar, puedes hablar con él. Sí, se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces ahí empieza a dar cierto poder a Jesús, vamos a decirlo así. Últimamente, de algún hermano, yo escuché lo siguiente, cuando vino Jesús, él tenía poder sobre las cuatro cosas malas que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles son esas cuatro cosas malas en particular? Uno es, nos enfermamos, ¿sí me explico? Una de las cosas malas que a nosotros nos pasan, nos enfermamos. Jesús tenía control sobre esas enfermedades, sobre esa cosa mala. Tenía totalmente. Ok. El otro tema en particular, esto, para la naturaleza, hay terremotos, hay inundaciones, ¿sí? Jesús tenía control sobre los terremotos, las inundaciones y toda la naturaleza en sí. Entonces tenía control sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, tal cual. Jesús resucitó y resucitó también a muertos, como pudimos ver a una niña y también a Lázaro, que era conocido de él. Él tenía control sobre la muerte. Esa es otra cosa mala que nos pasa. Nosotros morimos y él tenía control sobre la muerte. Y últimamente también tenía control sobre el pecado. Nosotros pecamos.
palabras coloquiales, hacíamos cosas malas y él tenía la facultad para perdonar pecados, porque él mismo lo decía. Entonces, las cuatro cosas malas que nosotros tenemos en toda la vida del ser humano, enfermedades, muerte, desastres naturales y pecado, Jesús tenía control sobre esas cuatro cosas. Sí, a pesar de que obviamente vivimos en un mundo quebrado, donde pueden pasar cosas buenas y positivas, pero también muchas cosas malas y negativas, Jesús tenía totalmente dominio sobre eso. Entonces, a lo largo de su ministerio, vemos cómo claramente él domina esos cuatro campos donde nosotros los humanos, pues obviamente batallamos totalmente. Ahora vamos a empezar con el capítulo 5 de Marcos. Jesús sana a un hombre endemoniado. Entonces llegaron al otro lado del lago. Entonces ya había pasado la tormenta, ya habían cruzado el lago y estaban del otro lado, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Generalmente esas personas endemoniadas siempre se acercaban a Jesús. Sí. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Entonces era un hombre pues muy violento, vivía en una especie como de cementerio en esas cuevas de entierro donde enterraban a los muertos, sí, y me imagino que pues, por lo mismo que él estaba muy alocado, vamos a decirlo así, lo intentaban amarrar con cadenas y eso, y él de alguna manera se desprendía. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, am, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. Entonces, definitivamente tenía una fuerza descomunal. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo, por lo mismo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Entonces, este hombre, pues definitivamente estaba endemoniado en una situación muy difícil, donde, pues obviamente es que se cortaba a sí mismo, se maltrataba, empezaba a aullar, posiblemente a gritar, a lo mejor ni siquiera se podía hablar con él propiamente, estaba totalmente fuera de sí, y obviamente, pues es un hombre muy violento y muy fuerte, pues imagínate, era un problema estar ahí en esa zona, sí. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Cosa rara, sí. Ese hombre violento, entre comillas, loco, endemoniado, se inclina delante de él. Pues normalmente, si tú fueras una persona normal y te topas a este hombre, posiblemente se te eche encima o algo así, pero él llega y se inclina delante. Entonces, dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Mm. Entonces, de alguna manera, este hombre reconoció a Jesús, pero no tanto el hombre físicamente, sino el espíritu que radicaba dentro de él. Entonces, el espíritu vaya, que radicaba dentro de él sabía quién era, lo reconocía. Obviamente, ni siquiera sus discípulos apenas lo estaban conociendo, porque pues, por lo mismo se preguntaban de él, ¿quién es este hombre? Pero el espíritu maligno, oh, yo sé perfectamente quién eres, ya te he visto, te reconozco a la perfección, e inclusive se incline delante de él, ¿sí? Porque él sabe que Jesús tiene poder sobre él, poder espiritual sobre él, ¿sí? Y él mismo lo dice, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él lo reconoce. A lo mejor no el hombre físicamente, pero sí el espíritu maligno que posiblemente ha vivido por toda la eternidad y reconoce quién es Jesús. Sí. Y dice, no me tortures, no me hagas nada malo. Sí. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces no era un espíritu maligno, sino eran muchos, era un grupo. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sí. Entonces él estaba, no, 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 vaya, no me envíes afuera, no me envíes afuera. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Entonces por ahí, posiblemente cerca de las montañas, había pues un grupo de cerdos. Y los espíritus no querían irse, o sea, decían, no, 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 no me eches afuera, no me eches afuera. Sí. Y y estos espíritus dijeron, envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. ¿Sí? De alguna manera vemos cómo esos espíritus
No se quieren ir del cuerpo. Dicen, no, 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 no. E inclusive negocian. Dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor nos vamos al cerdo y dejamos al hombre libre? Sí, de alguna manera no se querían ir a un lugar lejano. Es para ver un poquito la naturaleza de estos espíritus. Últimamente siempre buscan radicar en los seres humanos, entrar, 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 y una vez que entran no se quieren salir para que vean un poquito la naturaleza. Sí, entonces Jesús les dio permiso. Básicamente dijo, ok, sí, vayan a los cerdos, está bien. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos, imagino un grupo enorme de cerdos, se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Muchas veces cuando vemos dibujos sobre eso, vemos así un par de cerdos, pero pues hay que imaginar unos 2000 cerdos, imagínate, todos al agua, así. Entonces es como una especie de algo por no decir como un milagro tal cual, pero algo que no ves todos los días, 2000 animales echándose el agua, ahogándose, suicidándose a un precipicio, ¿sí? Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, obviamente vieron algo, pues, ¿qué onda? Difundieron la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado, obviamente se corrió el chisme y la noticia. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Oye, esta persona que estaba todo el tiempo gritando, encadenado, que nadie lo puede controlar, estaba sentado, bien portado, en su sano juicio, vestido. Pues, ¿qué pasó? Entonces, lo que habían visto los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos también. Fueron dos cosas, tanto el hombre se liberó como los cerdos pues se aventaron al agua o se suicidaron, vamos a decirlo así. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Entonces, aquí versículo 17 hay que poner un poquito de atención. La multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Muchos se preguntan, oye, pero ¿qué onda? O sea, vieron esto y luego como que se fuera Jesús, ¿qué está pasando? Muchos teólogos, leyendo obviamente el texto, determinan que posiblemente lo que pudo haber pasado, ujú, sí, lo que pudo haber pasado con esto fue que obviamente eran 2000 cerdos, tenían mucho valor. Imagínate cuánto vale cada cerdo, entonces multiplícalo por 2000. Me imagino que pues eran los ahorros o los bienes materiales de a lo mejor de varias personas o del pueblo o algo por el estilo. Entonces, ¿qué sucede aquí un poco? Estas personas estaban enojadas. Oye, perdimos a los cerdos que eran nuestra posesión. Sí, porque al final del día, pues los animales son dinero o vaya, pues de eso comen y se enojan con Jesús. Pero últimamente también hay que ver un poco el contexto. Sí, van a haber ciertas personas que van a querer más, por no decir los cerdos o animales, pero más las posesiones materiales, más el dinero y las posesiones materiales o el mundo que lo espiritual, que Jesús. Entonces vemos ese tipo de personas también, como las personas de este lugar. Dicen, ¿sabes qué, Jesús? Tú vete, no quiero saber nada de ti. Yo sé que tú curaste a esta persona que estaba endemoniada, pero lo espiritual no me importa. Lo que me importa son los cerdos, es lo material, es lo físico. Sí, y yo no quiero saber nada de ti, Jesús. Y van a haber muchas personas que va a ser lo mismo. Obviamente, como sabemos, a lo mejor no propiamente con cerdos, pero sí con dinero, con sexo, con trabajo, con una casa grande, van a querer más lo material y lo de este mundo, lo carnal, que lo espiritual. Entonces van a haber personas cerradas en ese aspecto. Sergio, una pregunta. Sí. En este caso entraría igual como como ya ves que, bueno, en este caso yo llego los domingos a la iglesia, Ujú. eh, entraría también ahí como hay personas que dicen, no, no voy porque tengo mis ganados allá y tengo que darle de comer y tengo que estar pendiente de ellos y pues no lo puedo dejar solo porque me lo van a... ¿Entraría también eso ahí? Mira, ahí ya depende de cada persona en particular. Yo sé que de repente pudieran haber cosas que, oye, ¿sabes qué? Mira, tal día no puedo porque tengo cierto evento muy importante y no me puedo desprender o algo por el estilo, pero lo que al final del día toda persona debe de darle su lugar a Jesús.
Si a lo mejor no puede para los domingos en la mañana para ir a la iglesia, pues de perdido que lea la Biblia cuando tenga oportunidad, que de perdido ore cuando tenga oportunidad. En algún punto, pues a lo largo del día y a lo largo de las semanas, podemos darle el tiempo a Jesús. Yo, o sea, reconozco que de repente, oye, ¿sabes qué? Me es imposible desprenderme de mi casa tal día, tal hora, lo entiendo perfectamente, pero definitivamente sí hay que darle espacio, pues a lo más importante de nuestras vidas, que es a Dios y a Jesús. Entonces, ahí yo te diría, depende un poquito de la situación de la persona, pero sí, hay muchas que te van a decir, es que no puedo, es que estoy cansado, es que ayer me desvelé y es que mañana trabajo y entonces ahí es más que todo porque no tienen interés, pero sí es importante siempre hacerle espacio ahí al tema espiritual, al tema de Dios, al tema de Jesús, pues dedicarle a eso, porque últimamente es lo más importante para nosotros. Amén. Ujú. Amén. Perfecto, pues vamos a continuar aquí con el versículo 18. Mientras Jesús entraba en la barca, imagino que volvía a entrar al bote, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Entonces, obviamente, como vimos en otros capítulos y ahorita empezamos a ver cómo habían personas que habían sido sanadas completamente, tanto físicamente como espiritualmente, y empezaban a esparcir la noticia de Jesús, multitudes que se juntaban alrededor de él, como ya lo hemos visto ya anteriormente, personas que lo querían seguir, como a lo mejor esta persona que estaba poseída y que ya lo quería empezar a seguir, como personas que lo rechazaban. Al final del día, en este mundo van a haber dos personas, o que aceptan a Jesús o que lo rechazan. Entonces, siempre van a haber van a ser esas dos clases de personas y siempre hay que inclinarnos hacia aceptarlo y proclamar la palabra de Dios para que las personas de alguna manera lo reconozcan y lo acepten. Jesús sana en respuesta a la fe. Versículo 21. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Ya saben que normalmente cuando predicaban los lagos se juntaban en la orilla y él a veces se quedaba en la barca. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local. Ya sabemos que la sinagoga era como la iglesia de los judíos en donde se juntaban, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Entonces, uno de los líderes de la sinagoga, posiblemente alguna especie de fariseo o de persona religiosa, él sí se acercó a Jesús y se postró delante de él y dijo: Por favor, ven a mi casa que mi hija está a punto de morirse sana. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos todo tipo de personas. Los fariseos, pues nosotros siempre los vemos como los malos. Ay, mira, los que estaban rechazando a Jesús y últimamente pues hicieron su complot para crucificarlo. Pero dentro de esos malos estaba Jairo, por ejemplo, que él sí creía en Jesús y sí tenía fe. Entonces, siempre hay que ver que nunca hay que categorizar a las personas, mira, tú eres así tal cual o tú eres tal cual. No, sino siempre va a haber una mezcla entre, vaya, pues de las personas. Lo más importante, sí, lo más importante es tener fe. Como decía Jesús, el cielo va a estar lleno, bueno, pues él decía, de prostitutas y de cobradores de impuestos, que obviamente, bueno, Amén. esas eran de las dos profesiones, pues de las peores vistas en la sociedad. Sí, entonces él decía, o sea, el cielo va a estar lleno de esas personas de los grupos malos, vamos a decirlo así. Entonces, no es tanto que si tú eres realmente cristiano y vas a la iglesia todos los domingos y así, o si tú eres cobrador de impuestos, o si es más que todo es esa fe que te va a transformar, porque tú puedes pertenecer a cualquier grupo de esos, como en este caso Jairo era el grupo malo de los fariseos, de los religiosos, pero él tenía fe. Entonces, para ver ese contraste claramente. Ya el Es, versículo 24. Sí, vaya, Miguel, ¿querías comentar algo? sí, así, usted habla sobre
así como lo tuvo la que acaba de mencionar ahorita, ¿no? Ella tuvo fe que le dijo, ve, que se está muriendo, nada con que ponga su mano, ¿no? Sí, o sea, él estaba Ese, totalmente convencido del poder de Jesús. Ujú. ella sí lo reconoció, ¿no? Que era el hijo de Jesús, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, esa fe lo que lo restaura. Jesús fue con él, o sea, con Jairo, y toda la gente lo siguió, o, bueno, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud, ahorita estamos viendo otro, una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, flujo de sangre continuo. Hace 12 años, un montón de tiempo, una gran parte de su vida, sí. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años se había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Y hay que recordar un poquito, vaya, por la ley judía de aquel entonces, cuando una mujer estaba fluyendo de sangre era considerada como impura. Nadie podía estar cerca de ella, nadie la podía tocar, o sea, ni siquiera así, si me explico, porque si no iban a quedar como impuros. Entonces, de alguna manera ella estaba sufriendo mucho, no solamente propiamente por esa enfermedad, sino porque pues era rechazada en la sociedad por ese tema en particular. Y yo me imagino que sufría bastante yendo médico con médico, intentando solucionar ese problema y nunca podía y se había gastado todos los ahorros igual. Entonces, era algo con lo cual ella había cargado por muchísimo tiempo. Sí. Y luego decía ahí, bueno, pues de hecho se puso peor, o sea, vaya, pues con los médicos. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. O sea, ni siquiera lo tocó así como la mano, la piel o el cuerpo, no, rozó rozó su ropa, vaya, su túnica. Sí, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Esta mujer tenía fe. Tan solo rozar la ropa, ni siquiera tocarlo así, tan solo así hacerla así. Quedaré sana. Ella tenía fe. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Inmediatamente, en un segundo. Jesús, de alguna manera, se dio cuenta inmediato de que había salido poder sanador de él. De alguna manera, vaya, se lo sintió. Así que se dio vuelta. Imagino que la mujer estaba detrás y apenas lo rozó. Y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. Recordemos que Jesús estaba rodeado. Entonces, pues todo el mundo lo estaba tocando y todo el mundo estaba así como pues apretado. Y luego, ¿cómo puedes, cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, porque él sabía que no fue vaya, pues que lo tocó de manera normal, sino que una persona con una gran fe había tocado su túnica. Entonces la mujer asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Sí, entonces pues dijo, y sabes qué, pues fui yo, sí. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Ujú. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, vaya, pues de la casa de esta persona, posiblemente fariseo, bueno, o sea, la que iba, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya, vaya, ya lo habían confirmado. Ya no tiene sentido molestarle, maestro. Obviamente, pues ya la hija estaba muerta, ya había dejado respirar, ya no fluía sangre en su cuerpo. Sí. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Sí. A pesar de que, pues en teoría la hija estaba muerta, sí, él le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Entonces, de alguna manera había una gran multitud y solamente dejó que Jesús y tres personas, que eran Pedro, Santiago y Juan, vinieran con él. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos, posiblemente familiares que estaban llorando por ahí. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y eso lo hice en dos diferentes ocasiones. Lo hice ahorita con esta niña y también lo hice con Lázaro.
Sí, porque dice, ¿por qué tanto alboroto? La niña solamente duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a los tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. Obviamente, pues la gente que no lo conocía decía, ay, pues ¿quién se cree este? La niña acaba de fallecer, está muy mal, ya no está respirando, ya no tiene pulso. ¿Cómo que, o sea, pues qué está diciendo Jesús? Incoherencias para ellos. Ujú. Pero bueno, hizo que todo el mundo se fuera y solamente la madre, vaya, pues el padre, la madre y los tres discípulos, que sabemos que eran Pedro, Santiago y Juan, estaban ahí en la habitación con la niña. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Versículo 41. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Sí. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Entonces vemos ese milagro grandioso de esa niña que estaba fallecida. Había muchas personas alrededor. No es como que alguien vio y se equivocó o algo por el estilo, no, sino estaban muy conscientes que la niña recién había fallecido, había mucha gente llorando, ¿sí? Y él viene y solamente dice eso, niña, levántate, ordenando. Imagínate, ves un cuerpo muerto, viene Jesús y dice, levántate, y el cuerpo se levanta. Ay, Jesús, o sea, vaya, pues qué asombro, ¿sí me explico? Qué poder, qué autoridad, sí. O sea, nada más dice, levántate, y el cuerpo muerto se levanta otra vez en vida. Volvemos a comentar eso, sí. Él tiene control sobre la naturaleza, como lo que vimos ahorita al inicio, a los vientos y a los mares. Cálmate, se calman. A la niña muerta, sin vida, al cuerpo muerto, levántate y se levanta el cuerpo otra vez con vida. Sí. A las personas enfermas, con lepra y con otro tipo de enfermedades, sé sano. Y están totalmente sanados. A las personas paralíticas, levántate y camina. Sí, él nada más decía casi casi una palabra, nada más decía la orden, decía el verbo así nada más, levántate, camina, sé sano, cálmate. Y las cosas pasaban, él ordenaba. ¿Por qué? Porque él tiene control espiritual sobre todas las cosas al final del día. Sí, él es hijo de Dios, parte de la Trinidad, la segunda persona dentro de la Trinidad. Sí, él tiene control sobre todo totalmente. Sí. Sí, amén. Entonces, amén. Total. Vamos a continuar aquí con el siguiente capítulo, capítulo 6. Jesús es rechazado en Nazaret. Como posiblemente vemos, Jesús a veces era aceptado, Jesús muchas veces era rechazado. Posiblemente ustedes cuando también comparten la palabra con sus amigos y familiares, a veces los van a aceptar y a veces los van a rechazar. Y eso va a ser siempre. Sí. ¿Por qué? Porque siempre van a ser las personas así. Van a haber dos tipos de personas, o la aceptan o la rechazan. Sí, entonces, em, conforme ustedes pues vivan ahí su vida en Cristo y que de repente quieran compartir la palabra, siempre van a tener bueno, para esos dos tipos de respuesta. Nunca se lo tomen personal porque últimamente la palabra de Dios no es nuestra palabra, es el Evangelio de Jesús, no es el Evangelio nuestro propio. Entonces es simplemente compartir la palabra y ya es a criterio de cada una de las personas de manera individual si lo acepta o no. Jesús es rechazado en Nazaret, donde pues él se había creado. Recordamos que él era Jesús de Nazaret. Sí, Jesús salió de esa región, regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Sí, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí, pues mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces llegaba Jesús, que me imagino, bueno, pues en aquel entonces no sabemos la edad exacta, pero podemos determinar entre 30 y 33 años, que fuera la edad donde históricamente nosotros creemos que duró su ministerio, o sea, a los 30 a los 33 posiblemente tenía, pues por esa edad, más o menos. Entonces él llegaba a su pueblo y, y pues la gente decía, oye, pues,
¿cómo es que él enseña con tanta autoridad y hace todos estos milagros? ¿Con qué poder? Sí, no es él el niño ese que era carpintero, que estaba ahí, pues trabajando en la obra, que creo que es hijo de María y que también tiene otros hermanos, Santiago, José, creo que yo los conozco, vivo por ahí cerca de ellos, hermanas también viven entre nosotros. Pues ¿quién se cree o quién es? Y obviamente estas personas, pues no les entraba la palabra. Sí, que se negaron a creer en él, porque decían, no, pues yo lo conozco o lo he visto toda mi vida, era un chavito que trabajaba en la obra de carpintero, pues, pues, pues no creo, dudaban mucho. Ujú. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Sí. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Sí, entonces en su mismo pueblo no lo aceptaron. Hizo realmente pocos milagros y así más o menos sucedió. A mí en lo personal a veces me ha sucedido un poco cuando practico con una persona que yo no conozco de manera personal y le comparto la palabra de Dios, generalmente es un poco más fácil. Porque pues a lo mejor te tienen un poquito más de respeto, no te conocen, están un poquito más abiertos a escuchar. Pero por ejemplo, cuando comparto la palabra a algún amigo cercano, y ya me conoce desde hace varios años, así, pues de repente me dice, ay, Sergio, pues nosotros somos amigos, nos conocemos desde la escuela, pues no estoy seguro, eso es lo que tú crees. A veces a mí me pasa un poquito. Con amigos cercanos, pues batalla un poquito. al- al- cuando les comparto la palabra de Dios, como que les digo las cosas y no las entienden o no las aceptan un poquito o siempre me ponen trabas, así un poquito. Entonces, eso es un poco común. Y eso posiblemente les va a pasar si es que llegan a compartir la palabra con personas que las conocen mucho, familiares o amigos cercanos. Si comparte la palabra de repente a alguna persona que no los conoce, a veces o normalmente es un poco más fácil. Ujú. Jesús envía a los 12 discípulos, que sabemos que eran los apóstoles, que era el grupo pues, más cercano a Jesús. Ujú. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolsa de viaje, ni dinero, solo, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Entonces básicamente iban con su ropa así normal y nada cargando, sin ni siquiera dinero. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Entonces, de alguna manera llegaban a alguna aldea y se quedaban en el mismo lugar y hasta que se iban. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos los que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios porque Jesús les había dado autoridad y sanaban muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. Entonces, de alguna manera, los 12 discípulos, sí, se iban de dos en dos, porque pues eran 12, entonces imagino que eran 6 grupos de dos, sí, y empezaban ellos mismos a hacer los milagros que hacía Jesús, porque Jesús les había dado autoridad. Ojo, que hasta Judas, muy posiblemente Judas Iscariote también estaba haciendo milagros, pues era parte de los 12 y posiblemente también iba de aldea a aldea y muy probablemente también estaban expulsando demonios y sanando enfermos. Entonces, aquí lo más importante es ese versículo 10 y 11. Sí, más que todo el 11. Es, si se niegan en un lugar, en recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. En otras palabras, está diciendo Jesús, y más que todo ahorita en esta época contemporánea, y más que todo aplicándonos hacia nosotros. Si ustedes llegan a compartir la palabra de Dios y alguna persona pues se niega a creer o los rechaza o les ponen muchas trabas, cuestiones así, no se lo tomen muy personal, no se enojen ni se lo tomen así, sino simplemente, como dice Jesús, sacúdense el polvo de los pies y dicen, bueno, pues ya cada quien a su suerte. Ujú. Entonces,
Eso es por un lado. ¿Por qué? Porque obviamente van a haber personas a lo largo de su vida que van a rechazar a Jesús y a veces pues tú te sientes, híjole, pues para mí Jesús es lo más importante, tú lo estás rechazando y a lo mejor puede tener algo de emoción sobre ti o a lo mejor empiezas a ser muy confrontos, muy como confrontar mucho a esta persona o poner mucha presión. Yo diría, tómenselo tranquilo, sí. Simplemente su labor es compartir la palabra, el mensaje y ya es cuestión de cada persona si lo acepta o lo rechaza, porque ellos son libres de hacerlo, porque tienen voluntad propia y vaya libre albedrío. Y si lo rechazan, no se lo tomen personal. Simplemente sacúdense el polvo de los pies y ya decir, bueno, amigo, pues está tu suerte. ¿Sí te explico? Si quieres algún día volver a platicar sobre este tema, con mucho gusto lo podemos volver a platicar, pero no se aferren tanto o lo tomen de manera muy personal. Eso vaya, también se los aconsejaría, porque muchas veces los van a rechazar y pues simplemente decir, ok, respeto tu decisión, es totalmente entendible, Dios te dio libre albedrío y pues algún día de repente tienes curiosidad de saber un poquito más o algo, pues con mucho gusto pues siempre dejar un poquito, vaya, la puerta abierta al diálogo, principalmente. Creo que este versículo pues sirve mucho para ese tema en particular. Ujú. También me ha pasado a mí pues, en lo personal, creo que lo he comentado en otros estudios bíblicos, pues yo estoy en muchos grupos de WhatsApp de amigos y de repente grupos donde hay 50 personas o 20 personas, cuestiones así, donde a lo mejor no conozco a todos y cuestiones así por el estilo. Y no pasa que de repente ponen algún meme o suben algún chiste haciendo burla a Jesús o algo ahí con connotación religiosa, pero en manera de burla o cuestiones por el estilo. Eso me pasa ahí de vez en cuando. Entonces, pues yo siempre intento hablar como directamente a la persona, decirle, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que pues que a lo mejor evites hacer ese tipo de chistes, hacer burla de Jesús o algo por el estilo. Si algún día quieres hablar sobre el tema, pues con mucho gusto, cuestiones así. Intento no tomármelo muy personal, a pesar de que pues a veces son como una especie de burlas o insultos, o sea que, vaya, pues que tú dirías, oye, Sergio, pues qué onda, qué está pasando. Sí intento hacer, pues, vaya, pues hacer el comentario de manera muy respetuosa, pero intento no ponérmelo, vaya, pues no hacerlo muy personal, porque si no me voy a estar agarrando golpes ahí vaya, pues con todos los que ponen chistes o cosas así por el estilo. Y obviamente ese tipo de amigos o personas o grupos, pues los intento evitar después de un tiempo. Ujú. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con muerte de Juan el Bautista. Como sabemos, pues al inicio del ministerio de Jesús, pues Juan el Bautista fue básicamente el que introdujo Jesús, o sea, tipo el que inició el ministerio de Jesús, donde pues básicamente cada libro, o sea, los evangelios inicia con el bautizo de Jesús y obviamente Juan el Bautista es el que bautiza a Jesús. Entonces, pues vamos a ver ahorita la muerte vaya, pues, la lamentable muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes Antipas pronto iba a hablar de Jesús. Obviamente vaya, Jesús se había hecho muy famoso porque todos hablaban de él. Algunos decían, porque obviamente las personas, yo asumo que porque pues obviamente no había internet o vaya, pues periódico o algo así como muy claro, pues escuchaban más que todo rumores, como dicen, como de boca en boca o así como que por el teléfono, como que se lo van pasando de boca en boca. Entonces las noticias no eran muy claras. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Entonces, muchos rumores surgían de Jesús porque pues, se pasaba la noticia de boca a boca y obviamente pues que se distorsionaba un poquito las versiones como podemos ver aquí. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité ha regresado de los muertos. Sí, pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella, o sea, Herodes, vaya, pues ese rey se había casado con Herodías, que era pues obviamente una mujer. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Entonces ahí era esposa de su hermano Felipe y como que era Herodías, se casó con ella, sí. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Obviamente, Juan el Bautista le está picando la panza así a Herodes, de que, oye, estás haciendo algo mal. Sí, por eso Herodías, que era la muchacha, le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Decía, Juan, ya, cállate, ya no estoy diciendo eso. Pero sin el visto, vaya, pues sin el visto, bueno, de Herodes, que era el rey, pues ella no podía hacer nada porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Sí.
Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaban con Juan. Vaya, pues siempre que hablaba con Juan. Pero aún así, vaya, le gustaba escucharlo. De alguna manera, Herodes, de cierta manera, en cierto grado, respetaba a Juan como lo que podemos ver aquí. Sabía que era un hombre bueno, santo, se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, le gustaba escucharlo. Sin embargo, versículo 21. Finalmente, Herodías, que era la muchacha, aquí lo aclaro porque Herodes y Herodías pues eran igual, pero Herodías era la muchacha, tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército, los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, sí. Entonces, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes, sí, y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Obviamente la madre quería venganza sobre Juan el Bautista y una venganza muy cruel. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió, pero es profundamente lo que había dicho. Dijo, híjole, le dije que le iba a dar todo y ahora me está pidiendo esto. Pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, que eran los altos funcionarios del gobierno, vaya, no le podía negar vaya, lo que pedía. Posiblemente tenía mucha presión social. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y se la trajera, y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su bandeja en una plata y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Entonces así fue como fue la muerte de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista fue pues uno de los principales personajes en la Biblia. Hasta el mismo Jesús decía, no hay nadie más alto que Juan el Bautista. Y esto fue la muerte para Juan. Aquí también como ejemplo, y posiblemente lo hemos visto a lo largo como con varios personajes de la Biblia, eh, Jesús no nos promete una vida sin problemas, en otras palabras, una vida de color de rosa. No nos promete riquezas carnales en este mundo, o que nos vamos a hacer ricos, o que nunca nos vamos a enfermar, o que nunca vamos a pasar por cosas malas. Jesús y Dios no nos hace esa promesa. La promesa que sí nos hace es una vida después de esta muerte carnal. Sí. Él no nos promete que nos va a hacer ricos y que nunca nos vamos a enfermar y que nunca nos va a pasar nada negativo, pero sí nos promete esa vida eterna, que es lo más grande. Y eso es para siempre. Como sabemos, nuestra vida pues está contada. ¿Cuántos años posiblemente nos quedan de vida? 20, 30, 40 años, sí. Pero lo que sí nos promete es una vida eterna para siempre a su lado. Y eso es muy importante recalcarlo, sí, porque muchas veces bueno, hay personas que vienen y dicen, es que yo oro muy fuerte a Dios y no cumple lo que yo le pido, o no encuentro trabajo o no me sana. Y sí es bueno tener tu fe y poner tu confianza en Dios, pero últimamente Dios no dice, vaya, Dios no es como un genio de la lámpara de Aladino que va a decir, oye, vaya, sirviente cósmico, entonces yo te pido y tú me vas a dar todo lo que yo quiera, ¿verdad? Como si fuera genio de la lámpara de Aladino. No es tanto así, sino realmente tener una relación personal con Dios para que nos dé ese amor y esa paz que solamente Él nos da, que tengamos un arrepentimiento genuino y un cambio de vida por completo bueno, pues al reconocer a Jesús como nuestro Salvador y últimamente tener esa vida eterna con gran abundancia para siempre, pero después de que nosotros partamos de este mundo. Y Pudiera ser como un pacto, ¿verdad? así es, exactamente, es un pacto. Ujú. Y vaya, pues nos vamos a quedar aquí en Marcos capítulo 6 versículo 30 donde Jesús alimenta 5,000, que hace, vaya, dos veces ese tipo de milagro donde alimenta a muchas personas. Nos vamos a quedar aquí para el próximo martes, igual a la misma hora. Y ahorita vamos pues a dejar un poquito la conversación abierta. Nada más voy a primeramente hablar sobre un tema en particular. En esta ocasión quería hablar un poquito sobre el tema de los vicios. Y cuando hablo de los vicios, pues hablo de manera, vamos a decirlo así como de manera general. Tanto vicio de pornografía pudiera ser vicio de alcohol, que eso es muy común, y más que todo en México, o sea, el hecho de tomar, vaya, pues en exceso. Y obviamente vicio, pues a las drogas, a cualquier tipo de sustancia. Ujú.
muchas veces Satanás nos ataca con esos vicios carnales. ¡Ay, el alcohol! ¡Oh, el alcohol! ¡El alcohol! Y eso nos hace separarnos de Dios, de esos vicios físicos. Nos separa, nos separa, nos separa. Yo llegué a batallar algo con el alcohol. A lo mejor no fue un caso extremo, pero lo que sí pasaba es que todos los fines de semana, viernes y sábado, era, órale, pues para eso trabajo y déjame relajarme y pues tomaba hasta las 4 de la mañana o 5 a veces. Obviamente en exceso y pues me emborrachaba y así, al cabo que era fin de semana y no me tengo que levantar temprano. Y eso lo hacía pues viernes y sábado pues por muchos años. Pero de cierta manera es un vicio que nos atrae al mundo, a la carne, y no nos lleva al espíritu. O sea, Satanás nos sigue, oye, mira la botellita, o mira la droga, o mira este otro vicio, lo otro. No pienses en el espíritu, piensa en la carne, en la satisfacción carnal que te da y no, y vaya, pues no nos deja crecer. Ahora, muchas veces, obviamente, pues yo intentaba, pues no emborracharme. A cierto punto, después de unos años, yo decía, oye, ¿sabes qué? A lo mejor debería bajar un poco lo que es el consumo. Pero no pasaba que a lo mejor pasaban un par de semanas y otra vez, vaya, recaía. Como que lo hacía bien por varios días o semanas y luego otra vez recaía. Y lo que me empezó a ayudar realmente, porque al final del día son ataques espirituales, es entregarme realmente a Jesús, decirlo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no lo voy a hacer solo por cuenta propia, ¿sí? Sino ya que Jesús me cure, ¿sí? ¿Sabes qué, Jesús? Tú sabes mi situación, sabes que estoy batallando con este vicio en particular, con este tema. Lléname de tu espíritu, Señor. Si voy a tomar, que sea sin exceso, disfrutar la vida que tengo, pero sin excederme conforme a tu voluntad, y tú ayúdame en esto. Y me sentía como más relajado, más en paz, y eso pues me ayudó vaya, pues me ha ayudado por mucho tiempo, pues controlar lo que era el consumo, porque si lo hacía por voluntad propia, pues lo sentía así como que mucho esfuerzo. Oye, ¿sabes qué? Hoy sí lo logré, esta semana no, pero al decir, mira, ¿sabes qué, Jesús? Yo me rindo. Lléname de tu Espíritu Santo, quítame este vicio, sí, quiero hacer tu voluntad, yo no quiero pecar, quiero hacer tu voluntad. Y eso me relajaba mucho, me daba mucha paz espiritual y obviamente pues me quitaba ese vicio de manera natural, vamos a decirlo así, sin querer como que me lo quitaba, o sea, de manera automática. Entonces, quería comentarles pues eso en particular, tocar ese tema de los vicios al igual, pues no solamente con alcohol, puede ser cualquier otro vicio, uso de drogas o cualquier otro tipo de sustancias. Eh, Siempre yo les comento a la gente que oren, oren, y si de repente tienen tentación, de repente, oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo tentación en este segundo, de repente quiero, o sea, ingerir la droga o empezar a tomar en exceso o algo por el estilo ahí inmediatamente decir, ahorita estoy siendo tentado a hacer una oración corta de 30 40 vaya, vaya, puede ser una oración de un minuto. Si estás en un lugar público, a lo mejor en tu cabeza cerrar los ojos, algo así, y eso te trae mucha paz, porque últimamente sí, son vicios físicos, sí, pero pero también son ataques espirituales. O sea, también es espiritual. No, no solamente es físico, también son ataques espirituales. También es el diablo usando eso, esa herramienta que él tiene para atacarte espiritualmente. No sé si ustedes quieren comentar sobre ese tema en particular, o al igual lo podemos dejar para, pues si quieren hablar sobre otro tema en particular también. Hola, Ujú. Hola, Daniel. hola. ¿Ibas a hablar, Daniel, Sí, o, o si no, Orlando? pues, Sí, sí, Orlando, si quieres hola, hablar. buenas noches. Buenas noches. Pues, sobre el tema, sobre el tema, sobre el tema de mí se me hace, me cae como anillo al dedo porque yo soy adicto en recuperación. Ya te había comentado algo así. Sí. Eh, de hecho, yo soy perteneciente a un grupo de alcohólicos anónimos, pero Ujú, pues yo quiero comentarles que solamente por la gracia de Dios y con la ayuda de un poder superior, como le llaman aquí en esta agrupación, yo he podido salir adelante y no estar ya en vicio. O ujú. sea, mi Creo que experiencia se es trabó. un poco, bueno, un Ujú, poco, pero para mí es algo, yo ujú, estaba viviendo en la calle.
bastante tiempo. Entonces, un día yo ya estaba cansado y Sí. después de haber estado peleado con Dios, digo, Dios, fui a una congregación, digo, Dios, por favor, los reté, dije, si en verdad existes, haz que yo, bueno, quítame de esta situación en la que estoy. Ujú. Y ese día en la noche llegan unas personas por mí, me llevan a la clínica de rehabilitación Sí. y para mí es un verdadero milagro. Entonces, yo estoy agradecido con Dios por esta parte porque me ha arrancado esa obsesión por quererme drogar, por quererme alcoholizar y Ujú. pues Dios hace maravillas y nosotros queremos, yo en verdad lo creo, entonces en este modo de los vicios, si yo le entrego a Dios todo lo que tengo esa obsesión por quererme drogar o por quererme alcoholizar, Creo que se trabó un poquito. cualquier vicio, Ujú. solamente con la mano de Dios se va a poder. Sí. Sí, no, no, totalmente. Muchas gracias aquí por compartir, Orlando, lo que es aquí vaya, pues tu testimonio. Es muy importante porque sí, sí, vaya, ese es un tema que a veces nos da pena hablarlo así de manera pública, pero creo muy importante, pues darlo a conocer porque muchas personas sufren de diferentes tipos de vicios físicos y pues es algo que Satanás usa con muchas personas para atacarnos físicamente y espiritualmente. Al, pues al igual y si alguien más quiere compartir, nada más con que levante la mano para yo poderle quitar el mute y vaya, que puedan hablar. Yo, Ah, yo, perf- perfecto. A ver, déjame nada más, veo por acá. Ya voy. Ah, creo que estaba. yo, Bueno. yo. Bueno, pues va a seguir Daniel y luego Sol Rosauro. Ujú. Sí, mira, yo primeramente quería hablar de lo que mencionabas, de lo que leíamos en la palabra, Sí. de la fe, acerca de la fe, tanto el hombre que pidió por su hija y Sí. la mujer que tocó las ropas del Señor. Ujú. Pues a mí yo veo muestras de que finalmente Dios no quiere que hagamos ni rituales, ni creamos en imágenes, ni en amuletos, ni nada, sino que Él quiere que le tengamos fe a Él en todo momento y no a ninguna posesión material ni nada. Eso es lo que yo aprendo de ese relato y Ujú. pues es lo que quería comentar de lo que leímos. Y en cuestión de los vicios, sí se me hace algo muy fuerte, muy interesante para cada uno de nosotros, porque, este, como tú lo mencionabas, no hay otra forma más que rendirse a uno mismo y estar conscientes de que uno mismo no puede, no puede luchar contra eso, ni allegándose a nadie más que a Dios, rendirse a Dios y decirle, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi persona y ayúdame. ¿Por qué? Porque no hay nada que podamos lograr si no es de la mano de Dios. Ujú. Eh, Todos luchamos con un vicio, como tú lo mencionas, desde el trabajo, la comida, el alcohol, las drogas, y Dios nos quiere sanos, nos quiere lúcidos, y, y pues es lo que puedo compartir, ¿no? Mi vicio es el alcohol Ujú. y igual día a día lucho con eso, situaciones que se me presentan y pues de la mano de Dios voy sobreponiéndome y lucho porque es la lucha del mismo cuerpo, de nuestro cuerpo físico, el que me pide, ¿no? Me pide el alcohol. Entonces, pues yo sé que solo con la mano de Dios y la palabra voy a superarlo y sé que voy a lograrlo pues porque Dios así me quiere sano, me quiere lúcido. Amén. Gracias por compartir, Daniel. Totalmente. Aquí también tu testimonio. Muchas gracias. Yo también te quería Sí. decir algo, bueno, quería compartir Ujú. algo, de que Sí, tú claro que ahorita sí, Ruth. dijiste de las adicciones, de las Ujú. drogas. Sí.
Y yo te comentaba que estaba tomando medicamento controlado. Ujú. También eso es una droga, se le llama droga, ¿no? Sí, vaya, Pues, pudiera ser, o sea, un poquito para lo que es el tema médico, pero pues últimamente si son medicinas que están, vaya, pues, propiamente medicadas por un doctor especializado, pues ah, ya se tiene que ver un poquito ahí el detalle. Ah, pero también le llaman droga porque dice que uno no puede estar sin el medicamento, ¿no? Pero yo también sí, digo, bueno, ujú. dependes de él. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, es que últimamente el tema de las medicinas, pues sí, o sea, vaya, modifica lo que es nuestro cuerpo. O sea, si quieres hoy una pastilla para dormir, pues te vas a dormir. Ahí ajá. ya es, si ya empiezas a tener una dependencia muy fuerte a un medicamento, así tal cual, donde ya empieza a ser una adicción, una dependencia física, pues ya es cuestión de verse, a lo mejor ahí sí se puede considerar como adicción. Pero obviamente, si de repente tienes alguna fiebre, por ejemplo, y te tomas un Tylenol o algo así por una vez para bajar un poquito la fiebre o algo, posiblemente eso no sea una adicción así tal cual. No, Ujú, pero para mí lo que ahorita me está pasando es que ujú. yo ya le pedí a Dios que deje el medicamento controlado. Ah, está bien, sí. Entonces, ahorita Ujú, haz de cuenta que en nuestra iglesia donde nos reunimos los domingos, ujú, el día lunes hay de líderes. Yo voy, sí. el miércoles me atiende el pastor porque es psicólogo. Ah, ok. El sábado voy a oración. Ujú, Ah, y el jueves tengo mi célula. Y el ujú, domingo voy a la iglesia. Entonces todo eso me está ayudando, pero, o sea, no yo sola, sino que Dios. sí. Ajá. Entonces, pues yo digo, voy a dejar el medicamento, pero no por mí, sino por Dios, porque es horrible no dormir, no Ujú, comer, sentirte mal y más que nada que el trabajo, como dices tú, que también a veces uno no tiene trabajo, pero pues Dios lo va a mandar en algún momento, que porque también dice Dios en su palabra que para todo hay un momento. sí. Mm. Sí, 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 totalmente. Es el hecho de poner tu fe en Dios. Obviamente, el estar asistiendo a la iglesia, el congregarte frecuentemente, como lo he estado haciendo, también ayuda muchísimo porque empiezas a estar un poquito más conectada espiritualmente, porque puede suceder lo contrario. Oye, pues ya no he ido a la iglesia, ya han pasado varias semanas y empiezas a recaer otra vez en los vicios y en ciertas cosas en donde tú batallas en tu vida. Pero sí, totalmente, o sea, entiendo tu punto que quieres pues vivir sana sin depender de un medicamento para poder dormir, o sea, dormir de manera natural, vamos a decirlo así. Y sí, o Ujú. sea, a cierto grado, como tú comentas, Ruth, pues sí puede llegar a ser como una adicción ese tema del medicamento controlado y un buen deseo el hecho de poderlo dejar para que tú sola pues puedas pues dormir tranquila, Sí. vamos a decirlo así. Porque luego a veces el cuerpo, o sea, como que lo pide y a veces como Ujú, que se pone flojo, que dices ujú, tú, ay, voy a ir a la iglesia. Y luego como que ujú. alguien te dice, no, no vayas. Y otro, sí, sí, ve. Y digo, ay, no, Sí, porque si dejas de ir un domingo, como que luego ya lo agarras como que ya, ay, mejor voy sí, otro domingo. O porque tengo frío o algo así, y como que vas sí, perdiendo la fe. sí, 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 así pasa. O sea, va a sonar raro, pero yo lo he comparado como hacer ejercicio. O sea, de repente estás bien, estás como enrachado un poquito y de repente empiezas a estar un poco más flojo. A mí me pasa, oye, que si voy a ir a Cancún una semana y ya una semana que no leo la Biblia porque estuve en la playa y estuve en no sé en dónde y así, y como que sí te sientes un poco desconectado. No, no sé, o sea, también me ha pasado un poco así. Sí, Sí, es y bueno el volverse otro a punto. conectar. Sí. Ajá, el otro punto es que como que no sé por qué, pero a mí me da mucha flojera o no le entiendo a la Biblia. Entonces lo que yo hago, vi apenas la serie de Chosen, que Ah, sí, está sí. muy, muy Sí, sí, buena. sí. Ya nos acabamos Ujú. la Temporadas. quinta temporada, ajá, no sé si va Ujú, a seguir, pero de ahí pues va todo de los evangelios, ¿no? ujú, De los discípulos y todo eso. Y luego a veces una vez tú me recomendaste que escuchara la Biblia ujú. narrada, o sea, Sí, porque en serio que le pido a Dios que me, como dice su palabra, que me dé hambre de leer la Biblia, porque cuando la lees parece que Él te pone un versículo que va dirigido a ti. sí, 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 Y sí. lucho con eso. Sí, fíjate que a-
ahí yo te diría, yo sé que de repente leer la Biblia, abrirla, pues, ay, o sea, tienes que tener como mucha disciplina. Yo lo que hago, lo que a mí me ha servido, es que cuando voy caminando al trabajo, porque yo vivo aquí como a 4 cuadras, pues de donde trabajo, tanto ida como vuelta, vaya, escucho la Biblia tal cual. Obviamente antes, o sea, poner los audios también hago una pequeña oración, eso me sirve mucho. Y eso es lo que yo hago, escuchar Biblia. Ujú. Ujú. Sí la leí una vez, o sea, escrita, o sea, de principio a fin, bueno, pues de principio a fin, pero ya la mayor parte yo lo escucho y se me hace, pues a mí me ha servido bastante, pero cada persona es un poco diferente, cada persona es un poco diferente. Bueno, Am, era eso lo que quería. sí, perfecto. Mm. Si quieren, vamos a dejar ahorita un comentario más y vaya, pues ya concluimos. Creo que Sol Rosauro, tú querías hablar, ¿verdad? Ujú. Más que creo que estás en mute. Vaya, si le quieres quitar lo que es el mute. Ujú, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Ok, primeramente Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos. Gracias. Mi nombre es Arturo, gracias por haberme aceptado en el grupo y por Ujú, permitirme compartir. sí. Pues yo les quiero compartir, ¿verdad? Que tengo conociendo el Evangelio 6 años. Ujú, Y en estos 6 años, queridos hermanos, no ha sido fácil, ha sido muy duras las pruebas. Yo me drogaba, usaba todas las drogas, todos los alcoholes, hermanos. Y no fue fácil seguir a mi Señor Jesucristo como Él desea que uno lo siga, ¿verdad? ujú, Tuve muchas recaídas, pero para gloria y honra de mi Señor Jesucristo, cuando de veras me entregué a Él, fue el año pasado, hace 10 meses, ujú, porque antes más buscaba yo un pretexto o algo para volver a recaer. sí, Muchas veces pone uno su mirada en en las personas, en sí. las fallas de las personas. Ujú, Cuando uno pone su mirada en la falla de las personas y no en el Señor Jesucristo, que es nuestro amado Padre, nuestro Señor de señores, el Todopoderoso, pues recae uno y le echa uno la culpa a las personas, ¿verdad? Pero sin saber que es uno el culpable porque no tiene ujú, su mirada fija en el Señor. ujú, Yo batallé mucho con eso, hermanos, y pues por eso les quería compartir esto, ¿verdad? Porque muchas veces tiene uno su mirada donde no es. ujú, Y como comentaban los hermanos, ¿verdad? Necesita uno entregarse y poner su mirada en lo que es la roca, que es nuestro Señor Jesús. Porque sí, yo batallé mucho de esa forma para encontrar el camino, ¿verdad? El verdadero camino que es Jesús, nuestro Señor. Y para gloria y honra de Él, como les digo, tengo 10 meses ya que no he vuelto a recaer y que mi mirada está puesta en Él y ujú, siguiéndolo a Él y para gloria y honra de Él, bendecido, muy bendecido, porque aunque tenga pruebas y lo que me pase como antes, yo ya me pongo a orar, como dice usted, ¿verdad? ujú, Para poder recibir ese poder que Él nos dio, porque Él en su palabra dice que Él nos da poder. sí. Él en su palabra dice que nosotros, hay un versículo en primera de Timoteo, me parece, 1:8 me parece que está, donde Él dice que Él no nos dio, dice, yo te di un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ese versículo, agarrándolo uno para uno, le ayuda a uno mucho. Ujú, Porque ya dice uno, mi Señor Jesús me dio poder. ¿Para qué es ese poder? Para poder vencer las tentaciones que uno tiene. sí, ¿Para qué el amor? Para amarse uno. ujú, Porque si no te amas, sigues destruyéndote. sí, Y dominio propio, el dominio propio es de poder dominar la carne. ujú, La carne, porque la carne es carne, como luego decimos todos. La sí, carne quiere aquello que le satisface a la carne, sí, pero el dominio
necesita uno agarrarse del dominio para poder dominar la carne y en espíritu entregarse a nuestro Señor Jesús. Sí. Eso les quería yo compartir y muchas gracias, bendiciones No, desde hombre, México. vaya, muchas gracias aquí, Sol, pues por compartir lo tuyo. Y tienes razón, enfocarse en Jesús totalmente y no en las personas. Las personas últimamente son seres humanos, van a fallar. Sí, el único que es Amén. perfecto donde nos debemos de enfocar es en Jesús. Bueno, pues muchas gracias a todos aquí. Vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, Amén. nuevamente muchas gracias por todo lo que nos das, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, por este libro de Marcos, Señor, por todas estas enseñanzas vaya, vaya, enseñanzas y sucesos históricos que nos has mostrado, tanto la persona endemoniada que quedó libre, el tema de los cerdos, Señor, el tema de la mujer con la hemorragia, todos grandes símbolos y grandes enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que Amén y tengan amén. buen resto de semana, que estén bien y nos vemos aquí el próximo martes. Buenas noches a Amén. todos. Hasta luego. Bye, hasta luego.